Esto es lo último del sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático. ¿Qué inerva? Lo que no inervó el sistema nervioso somático. Las estructuras involuntarias en nosotros. ¿Qué estructuras involuntarias tenemos? Sistema digestivo. ¿Qué más? Sistema respiratorio. Respiratorio. ¿Qué más? Urinario. No, tú cuando quieres orinas. Circulatorio, va relacionado con algo más. Glandular. Las glándulas sudoríparas. ¿Sí? Por citar algo. Ahora, ¿por qué se habla de simpático y parasimpático? Porque unas estimulan y las otras producen la quietud. Para que sea más entendible lo opuesto a que hace el otro. Pero no es una lucha entre ambos, sino el equilibrio respectivo. Y gracias a ese equilibrio, ¿qué pasa en nuestro organismo? Permite la homeostasis adecuada en nosotros. Equilibrio funcional normal. ¿Qué vamos a revisar, jóvenes? ¿Qué estructuras inervan? Y cuando se habla del sistema nervioso somático y vegetativo, es difícil la diferenciación. O sea, si uno, digamos, trata de disecar o de diferenciar lo que es somático de vegetativo, ni microscópicamente se puede hacer. Y los parámetros que sirven para diferenciarlo son desde el tipo de vista funcional y también bioquímico, porque en su estructura se habla de neurotransmisores. La estructura es igual que el sistema nervioso somático. En parte sí, porque tiene neuronas y tiene nervios. Pero la gran diferencia está en qué? En que aquí hay predominantemente estructuras ganglionares. Y eso permite hablar de qué? De fibras preganglionares y fibras postganglionares. Las partes ya se las comenté. Lo clásico es hablar de simpático y parasimpático. Algunos hablan inclusive del sistema nervioso entérico en relación con lo que es intestinos. Aparentemente hay un antagonismo entre ambos, ya les acabo de comentar de que no, y al contrario existe un equilibrio, una alternancia, o sea, mientras uno trabaja, el otro está quieto y se van equilibrando. Ahora, hay estructuras en las cuales sí o sí hay la participación de tanto simpático y parasimpático, y en una sola gente predomina una de ellas. ¿Y qué quiere decir esto? De que si predomina, por ejemplo, alguna estructura simpático, si se daña el parasimpático, no influye en el funcionamiento de esa estructura u órgano blanco en el cual actúa este componente simpático. Lo que estamos revisando es un aspecto general del sistema nervioso vegetativo. Aún no estoy hablando específicamente de simpático y parasimpático. Entonces, esto es lo que nos hace jóvenes esquemáticamente el sistema nervioso vegetativo. Mientras uno trabaja, el parasimpático está quieto. Generalmente las funciones en las cuales influye es para mantenernos en reposo. Y lo que propicia el simpático es, como se dice, mantenernos en alerta. El huir ante circunstancias extremas de nuestro organismo. Ya les comenté hace un momento que es involuntario, transmite la sensibilidad desde un aspecto periférico de estructuras internas de nosotros y también tiene fibras eferentes que actúan sobre esas estructuras.
Y lo fundamental es esto, controlar nuestras funciones viscerales. Y cuando hablamos de funciones viscerales, ya recuerden esto, enumerando ustedes cuando les hice la pregunta, ahí está la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción cardíaca, la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, la regulación de estructuras o sistemas importantes como la digestión, circulación sanguínea, respiración y el metabolismo. En eso influye el sistema nervioso vegetativo. Y aquí lo tenemos, la diferenciación. El somático, ¿qué hace? Primero, estructuras voluntarias por músculo estriado, mientras que el vegetativo, o autónomo anteriormente, hace la inervación a músculo liso, involuntario. Ahora, en cuanto a ubicación de estos dos componentes del vegetativo, el simpático tiene una ubicación tóraco-lumbar. Y cuando se refiere a ubicación tóraco-lumbar, específicamente aquí, en varios esquemas anteriores, ustedes han visto una cadena ganglionar pegada a la columna vertebral. Ese es el componente tóraco-lumbar que tiene el simpático. Mientras que el parasimpático tiene una ubicación diferente. ¿Dónde? En la región craneal y en la región sacral. ¿Sí? Ahora, es menester que nos acordemos de lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Qué partes tiene el sistema nervioso central? Lo primero que hemos comentado en la revisión del sistema nervioso en general, ¿qué ha sido? Médula espinal. ¿Le hemos hablado de qué? Del tronco encefálico, donde está la médula oblongada, ¿no es cierto? La protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo. ¿Sí? En todo ese trayecto de las diferentes partes constitutivas, hemos hablado o no de núcleos grises. ¿Sí? Sí. Hemos hablado o no de algunos núcleos vegetativos en relación con los pares craneales. Sí. También sí. ¿Y de qué pares craneales? A ver. Dorsal del vago. Dorsal del vago, lo primero que se acuerda de esta mujer, vaga. Sigue. Se le acabó la glucosa. Salivatorios. No. Está bien. Núcleo del tracto salivatorio superior e inferior. Sigue empujando, señorita, sin prolapso. ¿Quién quiere opinar que participe, jóvenes? Gilmer. Del tracto solitario más recibe fibras aferentes. ¿Qué falta, jóvenes? Se les acabó la pila, cara. Sebastián. Un núcleo de trigemo, ya. Vale, sigue. Sigue descendiendo. Sensitivo y motor. El motor no es donde está el músculo. Creo que se llama. Debe haber un. Ángel. ¿Cuál? Trata de coherencia. Yo prefería el pueblo. No hay. Señorita. ¿Cómo? Descanso. No tendrían la capacidad
que, mira, no tendrían la capacidad de enfocar objetos lejanos o cercanos. Yo estoy hablando o me estoy refiriendo a oftálmico, me encantó, carajo. Fuerte, pues. ¿Qué parte te cerca? Sí, para los músculos, ¿no? Sí. Núcleo accesorio que tiene el tercer par craneal ubicado en la parte anterior de la sustancia libre del acueducto. ¿Sí? Entonces, jóvenes, cuando hablemos de parasimpático, prácticamente el tema está hecho. Porque ahí hemos hablado de eso. Y simplemente recordarles nada más cuando hable de parasimpático. Donde vamos a dedicarle más tiempo es al simpático. ¿Listo, jóvenes? Y la otra región donde se ubica los componentes del parasimpático es en la región sacra. ¿Sí? Y específicamente, jóvenes, ¿en qué parte ustedes creen de la región sacra? Y en qué parte también, cuando nos referimos al simpático, le decimos en la región toracolumbar. Que cuando revisamos el tema se les dijo. Tiene estas porciones la estructura. ¿Quién se acuerda? ¿Y en qué rato entró Katia que no la vi? ¿Puedo saber? Venga para acá. Para preguntarle duro. ¿Y en qué parte, jóvenes? Acá, Katia, ya. Para que escuche bien. Oliver, ¿en qué parte? Es dorsal delgado, Abogado de la colonia. arterio superior, arterio superior, y el rímel, el hipocarpo sanitario, como que sobre vías arteriales. Y luego dijo un origen, ¿no? Y ya se la puede. La médula espinal, jóvenes, de sustancia gris tiene región anterior y posterior. Nada más. Tiene las masas laterales. ¿Sí? Esas masas laterales, obviamente, de la región toracolumbar están en relación con el componente simpático del vegetativo. Aquí está la división, ¿no? El simpático, y ahora sí que tiene neuronas preganglionares ubicadas ¿dónde? En el asta intermedia lateral de la médula espinal de los segmentos de 1 dicen hasta L2 o L3. ¿Sí? El parasimpático, igual, neuronas por esto lo que estoy diciendo, al inicio dije que se caracteriza por tener componente preganglionar y postganglionar. Preganglionar es donde, igualito, en el asta intermedio lateral de la médula, segmentos S2, S4. Hay quienes solamente dicen segmentos S2, S3. ¿Y dónde más? Ahí los hijos. En relación con estos pares craneales. Tercero, séptimo, noveno y el primerito que se acordó de la señorita Julito. Décimo par craneal. Núcleo dorsal del bajo. ¿Sí? Entonces esos son núcleos vegetativos con componente y el entérico, como les dije, algunos lo hablan. Esto se refiere a los plexos mientéricos de Auerbach y Enriquez.
de las diferentes partes del tronco encefálico, la mayoría de textos ahora refieren de que inclusive participa el hipotálamo en la conformación del componente craneal del parasimpato. Y obviamente tienen neuronas sensoriales, porque no solamente es que inerva, sino también recoge la sensibilidad de esas estructuras. Por eso hay un dolor somático y un dolor visceral, para que sea entendible la descripción. Entonces, estos son los niveles donde vamos a encontrar estructuras relacionadas con el sistema nervioso vegetativo, a nivel medular, hasta intermedia lateral, a nivel de mesencéfalo. ¿Qué estructuras dijimos? Sí, pero ya mesencéfalo, por favor, ¿qué hemos comentado ya? El núcleo accesorio del tercer par craneal, por favor, cavidad mesencefálica. Diencéfalo, incluido aquí el hipotálamo, se describe inclusive la participación del sistema límbico, y en la parte periférica, ahí están ubicadas las neuronas pre y postganglionares. ¿Qué caracteriza a la neurona preganglionar? Que tiene un cuerpo celular, obviamente la médula espinal, y sale por dónde. ¿Por dónde transcurre para llegar a la cadena simpática? Esas neuronas preganglionares del asta intermedia lateral de la médula espinal. Transita en las ramas o raíz anterior de los nervios espinales. ¿Estamos? Por ahí llega a la cadena simpática o a los ganglios paravertebrales. ¿Sí? ¿Y por dónde más jóvenes? Eso en relación si es que fuese simpático. Y si es que fuese parasimpático, un ejemplo nomás. ¿Por dónde transcurren las fibras vegetativas que se originan en el núcleo accesorio del tercer par craneal para llegar a inervar al músculo esfínter de la pupila y al músculo ciliar? Utilizando, entre comillas, a las fibras componentes del tercer par craneal. ¿Sí? Y la neurona postganglionar, un ejemplo nomás para que sea entendible. Insistimos ahorita que acabo de comentar el tercer par craneal. Para que esas fibras vegetativas que provienen del núcleo accesorio del tercero inerve a la pupila y al músculo ciliar, va directo a esas dos últimas estructuras que acabo de comentar? No. ¿A dónde llega? Les pregunto porque esto ya lo hemos revisado en relación con el tercer par craneal. Al ganglio ciliar. Entonces, hasta ahí, jóvenes, son fibras preganglionares. En este caso, fibras preganglionares parasimpáticas. Y después que hace su estación, digamos, entre comillas, en el ganglio ciliar, recién se originan las fibras postganglionares. Y esas son las que van a inervar específicamente los nervios ciliares. ¿A quiénes? Al músculo esfínter de la pupila y al músculo ciliar. Y este es el esquema, jóvenes, que lo van a encontrar ustedes en la mayoría de textos de anatomía o específicamente neuroanatomía. Protuberancia. ¿Qué es esto? Joven. Médula oblongar. La porción cervical de la médula espinal y sus otros componentes. Dijimos, para el parasimpático tiene una localización, sus neuronas centrales, ¿dónde? La región
cráneo, sangre. ¿Sí? Y aquí están. Aquí están los núcleos de esos pares craneales. Pero obviamente, núcleos vegetativos. Nos olvidamos, entre comillas, de los otros núcleos. Y en la región sacra, S2, S3, de hasta intermedia lateral, obviamente de la médula. Y la otra parte del sistema nervioso vegetativo es el simpático, pero mira, tenemos tóraco, lumbar. Tóraco, lumbar. Pero ustedes están viendo tres estructuras que están por encima de la región torácica. ¿Sí? Y estos tres pertenecerán o tendrán relación con la cadena simpática o con la parte simpática del vegetativo, SI o NO. Uy, está durmiendo esta chica todavía. Axel. Que sí. Que sí. Rebeca. A la que sí, a la que no. Uy, 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 está durmiendo ella. Ah, te iba a preguntar a ti, vaya, me dijiste. Gracias. ¿Qué di? Sí, joder. Luego vamos a ver cómo llega hasta acá el componente simpático. En la porción cervical de la cadena simpática. ¿Sí? Y también tiene componente que llega, ojo, y oreja con lo que digo, que llega hasta la región sacra. Pero llega a través de qué? De una estructura que se va a formar a este nivel que se llama el plexo solar. ¿Y de ahí qué viene? Ahora sí es menester, chicos, estamos en el preámbulo todavía de los temas. ¿Qué viene, jóvenes? Es menester que se acuerden de qué, cómo es la irrigación de las vísceras que hay en el abdomen y en el piso pélvico. ¿Cuáles son los dos troncos? Gerardo. No tiene irrigación. ¿Tiene de acuerdo, jóvenes? Ya, se lo acepto, tronco. Diga usted, por favor. Mesentérico superior, por lógica que falta. Plexo hipogástrico, y de ahí viene la liberación para dar a las otras preferencias. Otro esquema de lo mismo, jóvenes. Igual, ahí están los dos componentes, simpático y parasimpático. Y esquemáticamente, inclusive, ahí están las vísceras a las cuales se muere. En cuanto a estructura propia de este sistema nervioso vegetativo, que en el esquema están los dos. ¿Qué caracteriza, jóvenes? Prácticamente estamos haciendo un resumen de lo que hemos dicho hasta acá. El simpático está ahora columnar. ¿Sí? Como componentes centrales. El parasimpático, cráneo y zanja. Ambos tienen fibras preganglionares y fibras postganglionares. ¿Hay alguna diferencia entre la fibra preganglionar del simpático y del parasimpático? Sí, dice él. ¿Dónde está la diferencia?
la longitud de la zona. Sí, jóvenes. La longitud que tienen las fibras preganglionares del componente simpático es una small. ¿Por qué? Porque se originan del asta intermedia y terminan, por así decirlo, o hacen la estación inicial, ¿dónde? En la cadena ganglionar. Si es así, entonces las fibras postganglionares de este componente simpático son más largas. ¿Sí? Y al revés, en el parasimpático no hace la estación, la fibra preganglionar en esta cadena simpática, va directo, casi directo a la estructura que va a inervar. Y en la estructura que inerva, ahí recién está el ganglio que va a ser la estación y por tanto las fibras postganglionares son cortitas. Ahora, ¿utilizan neurotransmisores? Sí, joven. El parasimpático es colinérgico y el simpático es adrenérgico. El simpático nos permite una respuesta rápida, como decir, de lucha o huida, mientras que el parasimpático es lo opuesto a lo que hace el simpático, la homeostasis, la recuperación del estado de alerta. ¿Sí? Por tanto, en base a lo que hemos comentado, ¿qué hace el parasimpático en general? Produce miosis. O sea, las fibras vegetativas que se originan en el núcleo accesorio del tercer pachamama, que hacen la estación en el ganglio ciliar, ¿qué hacen? Sus fibras ganglionares producen miosis en la pupila, estrechez. Y al inicio hemos dicho que el parasimpático o el simpático hace lo mismo, al revés, ¿qué hace? Miosis, dilatación pupilar. El parasimpático a nivel de la frecuencia cardíaca, bradicardia, enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. El simpático, cuando estamos asustados, al fin del examen se bloquean, entran en taquicardia o bradicardia. ¿No es cierto? El parasimpático, en relación a los vasos sanguíneos periféricos que hace, produce vasodilatación periférica. Y al revés el simpático, vasoconstricción. En cuanto a la tensión arterial, el parasimpático, hipotensión, y al revés el simpático. A nivel del tubo digestivo, oreja acá, el parasimpático produce un incremento del peristaltismo intestinal. En buena cuenta, facilita el vaciamiento gástrico o el vaciamiento del tubo digestivo. Y al revés, el componente simpático, hipomotilidad. Ahora, estos jóvenes, inclusive, es útil para las empresas farmacéuticas, para la fabricación de sus medicamentos. Hay medicamentos que te producen enlentecimiento. Cuando están con diarrea, ¿qué toma pues? ¿Sí? Luego, a nivel de esfínteres, ¿qué hace el parasimpático? Relaja los esfínteres. Se hace en la pichi. Así. Quiero ir al baño antes de empezar la clase o el examen. ¿Y el simpático qué hace? Contracción. El parasimpático, jóvenes, en general lo que hace es disminuir nuestro metabolismo y el simpático al revés. ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo es la predominancia de estos en algunas estructuras? Ejemplos nomás.
En la vejiga, jóvenes, lo que predomina es el componente parasimpático. Prácticamente se controla el trabajo de la vejiga. Y el simpático, como no tiene influencia marcada en la fisiología o en el trabajo de la vejiga. Por eso se dice, cuando hay lesión del componente simpático que llega a la vejiga, no influye en su trabajo. Pero al revés, si es que pues el compromiso a nivel de las fibras vegetativas parasimpáticas. En las glándulas sudoríparas, pilosos y glándulas suprarrenales, lo que predomina es el componente simpático. Y hay unas en que hay sí o sí el componente de los dos, como por ejemplo la dilatación pupilar o los ejemplos que les he comentado. Entonces, en general, jóvenes, esta parte del sistema nervioso, ¿qué hace? Influye en los órganos internos. Y no solamente influye, sino que los dirige, permite el funcionamiento adecuado. Ya vamos entrando más en detalle a los dos componentes. En la región craneal, específicamente en la porción mesencefálica, está ubicado el núcleo accesorio del tercer fálico. En la región vulvar, o médula lobulada, núcleo del motor ocular común, séptimo, noveno y décimo par craneal. Si decimos porción toracolumbar, se refiere aquí al simpático o al parasimpático. Al simpático. Y en la porción sacra, que es S2 o S3 y S4, ¿a quién se refiere específicamente? Al parasimpático. Simpático, porque tiene componente craneal y sacro. ¿Listo, jóvenes? Seguimos. Ahora, hay centros vegetativos, jóvenes, que no permiten una diferenciación entre componentes simpáticos ni parasimpáticos. A nivel del mielencéfalo se define un centro vasomotor. Esto en relación con el cerebro para dar la hidratación a la piel. A nivel mesencefálico, específicamente a nivel de la sustancia gris, ya les comenté el hipotálamo a nivel diencefálico, aquí se habla de un fascículo hipotálamo hipoficiario y un hipotálamo talámico. A nivel del telencéfalo se habla del cuerpo estriado, específicamente la relación que establece con el tálamo. Acuérdense de las fibras que hay entre el tálamo y la sustancia gris basal. Y aquí está la diferencia, jóvenes. Este es un esquema de la inhalación somática voluntaria. ¿Sí? ¿Ven a estructuras similares? Sí, porque acabamos de comentar que ambos, bien simpático en la región toracolumbar hasta intermedia lateral, o el parasimpático en la región cráneo-sacra, acá lo tenemos. De la sustancia intermedia lateral, ¿qué hace? Se origina el componente vegetativo. ¿Y por dónde transcurre? Como decir, utilizándolo a la raíz anterior. Esa es la razón por la cual dijimos que las raíces o el nervio espinal es un nervio mixto. ¿Sí? En este caso tiene componente vegetativo. ¿Sí? ¿Y cuál es el transcurrir después de esta fibra vegetativa? El neurotransmisor que trabaja
es la acetilcolina. ¿Y dónde llega? Esta es parte de la cadena simpática. Son ganglios paralaterales. ¿Y qué pasa después que llega este ganglio? Hasta acá es ramo comunicante blanco. ¿Y por qué es blanco? Porque tiene recubierta de mielina. Y después, ¿qué pasa con estas fibras? Hasta aquí, preganglionar. ¿Sí? Y lo que se origina de este ganglio es posganglionar. ¿Y qué rutas adopta? Segmentos hacia arriba de esta cadena o segmentos hacia abajo. O se van a ganglios intramurales. Y estas fibras. Y después para transitar la otra ruta, por ejemplo, para la inervación vegetativa del miembro superior. ¿Sí? ¿Por dónde llega? Obviamente tiene que regresar nuevamente al mismo nervio espinal. ¿Y cómo regresa? Ya no por los ramos comunicantes blancos, sino por el ramo comunicante gris. Entonces ahí tenemos otra fibra posganglionar. Y utiliza, en este caso, a los nervios espinales para transitar ahí las fibras vegetativas. ¿Y por qué llega? Bueno, ¿qué tenemos en miembros superiores? Tenemos la raíz de los folículos pilosos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tiene usted, señorita? Los pelos, dice, ya les acabo de decir eso. ¿Transpiran o no transpiran? Glándulas sudoríparas. Es lo mismo, ¿está joven? Y acá está la diferencia, ¿no? Entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso vegetativo. ¿Qué inerva el somático? Musculatura esquelética. ¿Qué inerva el vegetativo? Musculatura lisa y glandular. Y también influye en el trabajo del corazón. ¿Sí? Muy aparte de que cuando hemos revisado, por ejemplo, hemos hablado del sistema éxito conductor propio del corazón, no es el único que dirige el trabajo cardíaco. Tiene influencia vegetativa. Tiene la presencia de ganglios, acaso muy categórico. No existe, pero recordemos que en la raíz posterior hay un ganglio final en el componente somático, desde el punto de vista sensitivo. Pero acá sí, ya acabamos de comentar que existen ganglios y fibras posganglionares y preganglionares. En cuanto a tipo de control, el somático es voluntario y este es involuntario. En cuanto a la conformación de motoneuronas, acá son definitivamente somáticas. Y aquí tienen fibras preganglionares que se originan en alguna parte del sistema nervioso central. Obviamente hacen sinapsis en estructura ganglionar y después están las fibras postganglionares. El componente simpático generalmente, somático generalmente es de excitación y acá de ambos, de excitación o inhibición. Lo mismo pero acá la gran diferencia con el somático es que tiene estos neurotransmisores. Noradrenalina y acetilcolina. Otro esquema de lo mismo. Este es el sistema nervioso somático
y el esquema permite que solamente llegue al músculo estriado voluntario. Y el vegetativo tiene su cambio que permite hablar de fibras pre y postregionales y después recién el órgano blanco sobre el cual actúa, que puede tener músculo liso, glandular y muscular. Lo mismo, jóvenes, y esto es para poner en evidencia el tipo de neurotransmisor que tiene bien el simpático, noradrenalina, y el parasimpático, la acetilcolina. Igual, sí es igual, solamente que aquí está representada la porción craneal y sacra del parasimpático, y aquí está la porción tóraco-lumbar del componente simpático. ¿Tiene fibras aferentes y eferentes? Sí, no solamente es de llevar inervación, sino también recoge la sensibilidad de las estructuras a las cuales dio inervación respectiva. Llegue la diferenciación, jóvenes, para terminar esta primera parte del simpático y del parasimpático. Luego de este aspecto general, vamos a revisar, chicos, lo que es componente simpático